La estructura para es una de las estructuras más utilizadas en todo tipo de programación y nos permite repetir una parte del programa una cantidad conocida de veces. Bienvenidos a esto que es Mates con el Profe. En el video de hoy vamos a ver qué es, cómo funciona y cmo se utiliza esta estructura en PSeInt. Así que armate un mate que empezamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video dentro del curso de Introducción a la Programación desde cero utilizando PSeInt. En este video vamos a ver la estructura para, como dijimos, pero para introducir el tema lo que vamos a hacer es plantear este problema, ¿sí? Tenemos como ejercicio, un ejercicio bastante sencillo, que queremos mostrar los números del 1 al 5. Y una posible solución, que ya sabemos cómo hacer, con lo visto hasta ahora, sería por ejemplo esta: escribir 1, después 2, después 3, después 4, después 5. Obtenemos esta salida que está acá, que dice justamente los números del 1 al 5, que es lo que queríamos. Ahora, dos preguntas me surgen. Por un lado, ¿qué pasa si en vez de mostrar los números del 1 al 5 quiero mostrar los números del 1 al 10, del 1 al 100, del 1 al 1000, al 10.000? Evidentemente, este método va a ser un poco complicado, posible, pero complicado. Entonces la segunda pregunta que nos viene es, ¿hay otra forma de hacer esto? Y la respuesta es que sí, que es justamente lo que vamos a ver. ¿Cómo vamos a hacer? Fíjense que acá abajo a la derecha tenemos el botón que dice para, que cuando apretamos nos aparecen un montón de cosas. ¿Qué nos aparece? Nos dice, para variable numérica, flechita, valor inicial. Acuérdense que esta flechita es lo mismo que un símbolo igual. Nosotros como notación vamos a usar el símbolo igual. Entonces necesitamos una variable numérica igual a un valor inicial, hasta un valor final, con paso, también tenemos que completar el paso, y queremos hacer justamente una secuencia de acciones. Ahora, ¿qué queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Escribir los números del 1 al 5. ¿Y cómo vamos a hacer y cómo nos va a permitir esta secuencia para realizar esta tarea? Fíjense, lo primero que vamos a hacer es completar la variable numérica. Una variable, lo vimos en la primera clase, le podemos poner casi cualquier nombre, siempre que no sea una palabra clave. Por ejemplo, no podemos poner a otra variable, no le podemos poner para. ¿Por qué? Porque es una palabra clave. No podemos poner hasta, porque es una palabra clave. ¿Qué le podemos poner? Bueno, es muy común en programación usar en las estructuras para la variable numérica i. Y a esa variable le tenemos que dar un valor inicial. ¿Cuál va a ser el valor inicial? Bueno, en este caso el valor inicial va a ser el 1. ¿Y hasta dónde queremos ir? Hasta el 5. Y con paso, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner 1. ¿Y qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es que el para va a iniciar con la variable i igual a 1. Siempre que esa variable i sea menor a 5, menor o igual a 5, se va a repetir esta secuencia de acciones. Y cuando llega al final, aumenta 1 con el paso y verifica si la variable i es menor o igual a 5. Si es menor o igual a 5, vuelve a repetir la lista de acciones. Al llegar al final, suma el paso, que en este caso es 1, para vale 2, y compara y vuelve a realizar la estructura, la secuencia de acciones. En este caso, ¿qué acciones queremos realizar? Una sola, que es escribir el número. ¿Y dónde tenemos guardado nuestro número, que primero vale 1, después vale 2, después vale 3? Bueno, la tenemos guardado en la variable i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero vale 1, por lo tanto, escribe el 1. Cuando llega al final, aumenta y ahora vale 2 y compara si es menor o igual a 5. Es menor o igual a 5, por lo tanto, escribe el número 2. Cuando llega al final, sube 1, porque es el paso. Cuando vale 3, compara si es menor o igual a 5. Si es menor o igual a 5, entonces escribe el 3. Aumenta 1, ahora vale 4, compara si es menor o igual a 5. Es menor o igual a 5, entonces escribe el 4. Aumenta 1, vale 5, compara si es menor o igual a 5. Escribe el 5. Cuando llega al final, i vale 6. Compara si es menor o igual a 5, no. Es decir, no se da más la condición, entonces no escribe el i y sale del fin para. Vamos a ver si todo esto evidentemente nos da el resultado que nosotros queríamos. Fíjense que al poner play nos da el resultado deseado, los números del 1 al 5, porque bueno, como decíamos antes, está escribiendo i, que primero vale 1, después vale 2, después vale 3. Es decir, va aumentando lo que yo le indico el paso, desde el valor inicial hasta el valor final, y repite lo que sea que tengamos en nuestra secuencia de acciones. Vamos a ver algún ejemplo más. Para este primer ejercicio que tenemos, ¿cuál es la consigna? Muy similar al anterior, solamente que ahora el usuario es el que ingresa un número y queremos mostrar todos los números desde el 1 hasta ese número. Entonces, pensando primero, según el principio básico de la programación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, vamos a leer una variable, ¿sí? Que le vamos a ingresar un número. Obviamente a esto le podemos escribir un mensaje que diga ingrese un número, ¿sí? Por ejemplo, para prolejidad, ¿sí? Entonces primero le decimos al usuario que ingrese un número y leemos ese número.
Después, ¿qué vamos a hacer? Bueno, obviamente vamos a usar la estructura que estuvimos viendo recién, que es la estructura para. ¿Y qué vamos a tener? Primero, la variable de control, ¿sí? La variable numérica que nos va a servir, que va a ser la que va a ir aumentando de 1. ¿Cuál va a ser el valor inicial? Bueno, lo que queremos hacer es mostrar los números desde el 1. Entonces el 1 va a ser el valor inicial. ¿Y hasta dónde vamos a ir? Bueno, hasta el número que ingresó el usuario. ¿Qué más nos falta? Bueno, nos falta el paso, ¿sí? Con paso 1 hacer. Como aclaración, toda esta parte de con paso 1 hacer es opcional. Si no se pone, va a funcionar igual, aunque hay algunos detalles con el paso que por ahí puede haber algunos problemas, pero para que sepan, si no ponemos el paso por defecto es 1 o menos 1, ahora vamos a ver, y la palabra hacer también es opcional. Pero bueno, lo dejamos ahí. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, queremos escribir, ¿qué cosa? 1, número, y, ¿qué es lo que queremos escribir? Bueno, lo que queremos escribir es la variable i. ¿Por qué? Porque primero vale 1, cuando llega al final aumenta en 1, y va a ir mostrando, aumentando en 1 y mostrando esa variable i, ¿hasta cuándo? Hasta que i sea mayor que el número ingresado. Que en ese caso, cuando es mayor, no lo escribe, sino que directamente va al final. Vamos a ver si esto funciona. Bien, fíjense que nos aparece. Ingresa un número, por ejemplo, no sé, el número 10, y nos muestra todos los números desde el 1 hasta el 10, que es lo que queríamos. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, fíjense que en 8 líneas de código, sin contar lo que dice el ejercicio, podemos mostrar los números desde, no sé, desde el 1 hasta el 1000, hasta el 10.000, hasta lo que sea. Sí, obviamente no nos vamos a poner a ver, pero imagínense si tuviéramos que poner en nuestro programa, escribir 1000 veces para mostrar los números del 1 al 1000. Entonces, obviamente, de esta forma, utilizando la estructura para, se nos ahorra mucho problema cuando tenemos que repetir muchas cosas lo mismo, utilizando la variable i. Ahora, ¿qué pasa? Como ejercicio 1b, si queremos mostrar todos los números desde ese número hasta el 1. En este caso, de nuevo vamos a tener que leemos el número, y ahora lo que vamos a tener es que nuestra variable de control i, el valor inicial va a ser el número, el valor final va a ser el 1, y el paso va a ser menos 1, ¿sí? Vamos a empezar en un valor positivo y vamos a ir bajando hasta llegar al 1. Vamos a ver si funciona. ¿Y qué nos dice? Que ingresemos un número, por ejemplo, no sé, el 5, y nos muestra todos los números desde ese número que es el 5 hasta llegar al 1. Fíjense, tenemos un nuevo ejercicio en el cual tenemos que un profesor quiere ingresar las notas de sus alumnos y ver si fueron aprobadas o no. Para lo cual, primero le vamos a preguntar al profesor cuántas notas va a ingresar y vamos a leer cuántas notas va a ingresar. Y después, ¿qué queremos hacer? Para cada una de esas materias, que el profesor ingrese la nota e indicar, queremos que el programa indique si esa nota fue aprobada o no. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es utilizar el para. ¿Qué va a tener el para? De nuevo, variable de control, le llamamos i, pero recuerden que le podemos llamar cualquier cosa que ustedes quieran. Valor inicial 1, por ejemplo, hasta el número, ¿sí? ¿Qué es número? La cantidad de notas que va a ingresar el profesor. Acá en este momento recuerden que le podemos poner con paso 1 a hacer, o podemos no ponerlo. Da lo mismo y vamos a verlo ahora. Ahora la pregunta principal es, ¿qué queremos hacer cada vuelta? ¿Qué queremos hacer desde 1 hasta número? Bueno, lo que queremos hacer es que el profesor ingrese una nota. Entonces, vamos a mandarle un mensajito al profesor para que sepa qué tiene que hacer. Ingrese una nota, ¿sí? Por ejemplo, y vamos a leer esa nota. Y ahora, ¿qué queremos hacer con esa nota? Queremos ver si esa nota, por ejemplo, es mayor o igual a 6, ¿sí? Para ver si está aprobado o no. Entonces, ahora que tenemos que dentro de la estructura para podemos meter más de una acción, incluso podemos meter una estructura así, que son las que vimos anteriormente. Entonces, si la nota es aprobada, queremos poner un mensaje, por ejemplo, aprobado, y si no, queremos poner un mensaje que diga desaprobado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a permitir este programa? Bueno, nos va a permitir que vamos a repetir la cantidad de veces que quiso el profesor ingresar nota. Fíjense que no estamos usando dentro de nuestro programa la variable i, pero no tenemos por qué usarla. Lo que sí sabemos es que esto se va a repetir una cantidad conocida a veces por nosotros, que va a ser la cantidad que indicó el profesor. Vamos a ver cómo funciona esto.
el mensaje, cuántas notas va a ingresar. Por ejemplo, vamos a hacer que vamos a ingresar 3 notas. Entonces ingresamos una nota, por ejemplo, un 8, está aprobado. Ingreso otra nota, no sé, un 3, está desaprobado. Por ejemplo, un 6, está aprobado y listo. ¿Por qué? Porque hasta ahora no le pedimos más nada o no queremos hacer más nada que esto que decía hasta ahora. Lo que vamos a hacer es dejarlo por acá hasta ahora, que vimos básicamente cómo funciona la estructura para. Hay mucho más para ver, contadores, acumuladores, un para dentro de otro para, distintos usos de la estructura para, muy necesario y muy imprescindible que lo aprendamos, pero lo vamos a dejar para el próximo video. Así que si llegaste hasta acá y aprendiste cómo funciona la estructura para, te invito a darle un me gusta, te invito a suscribirte para no perderte los próximos videos y para más contenido en programación, matemática, ciencia y tecnología. Adiós.